Bueno, pues muy buenas tardes de nuevo. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, este podcast que hemos titulado La Otra Versión. Un podcast de la Asociación Civil No Más Hijos Rehenes en su delegación Jalisco. Una delegación en donde nuestra misión es muy clara: proteger el derecho de cada niño, niña y adolescente a crecer con el amor y la presencia de ambos padres, a crecer libres de interferencias y de la dolorosa sombra de la alienación parental. Mi nombre es Anuar Reza y en esta ocasión me acompaña mi muy querido compañero de la asociación, Dani Vallejo, y también una invitada muy especial. Una invitada con la que no vamos a hablar de leyes, de expedientes o de sentencias, sino que vamos a hablar del corazón, de la batalla por la salud emocional de nuestros hijos. En los juzgados escuchamos con demasiada frecuencia que la figura paterna es prescindible o que un niño puede adaptarse a la ausencia de su padre si tiene el resto de sus necesidades cubiertas. Pero, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice el desarrollo neurológico? ¿Qué sucede en el alma de un niño cuando el vínculo con su padre está siendo saboteado? Para desmenuzar esto, hoy nos acompaña una mujer que ha revolucionado la forma de entender la crianza desde la conexión y el respeto. Ella es una muy querida amiga, compañera de otros proyectos, Annie Elizondo, experta en educación emocional y el alma detrás del programa Educar en Conexión, el cual les invitamos a que consulten en redes sociales, particularmente en Instagram, como lo vamos a repetir en distintos momentos, en arroba educar en conexión guión bajo. Ani Elizondo, Ani Elizondo Moreno, es licenciada en educación. Tiene una maestría en psicología neuroeducativa y una segunda maestría en asesoramiento educativo familiar. Está certificada en disciplina positiva para la familia y es diplomada en psicología positiva, educación emocional, antropología, estimulación temprana, neurobiología y plasticidad cerebral. Annie es mamá de 2 niños y cuenta con más de 15 años de experiencia en el mundo de la educación. Desde hace más de una década está convencida del poder de la conexión y sus beneficios en las relaciones interpersonales y el desarrollo humano. Hoy acompaña a maestras y padres de familia en su camino de educación y crianza, promoviendo una filosofía respetuosa basada en la conexión. Todo esto a través de su programa OSO, libros, contenido digital, conferencias, talleres y una consulta privada. Ani, querida Ani, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Gracias por esa introducción, Anuar. Encantada de verdad de estar con ustedes, contigo, con Dani, compartiendo este espacio y esperando también que esta conversación pues llegue a muchas otras familias para hacer esta conciencia que tanto se necesita del lugar imprescindible que papá tiene en el desarrollo de sus hijos. Muchas gracias, Ani, y bienvenido también, Dani. Pues como sabes, en nuestra asociación luchamos contra la obstrucción de la convivencia porque estamos convencidos de que papá no debe ser una visita, como le platico aquí a Daniel, no debe ser un payaso, sino un pilar. Y hoy queremos que nos ayudes a entender un poquito desde la educación emocional por qué amputar la figura paterna de la vida de un menor es una herida que puede marcarlo para siempre. Ani, existe este mito del padre periférico versus el padre pilar. En tu Ujú. cuenta de Educar en Conexión hablas constantemente de la importancia del apego seguro. Sí. Históricamente se ha visto al padre como un proveedor o un ayudante de la madre. Ani, desde la neurociencia y la educación emocional, ¿por qué es un error biológico y psicológico pensar que la figura paterna es prescindible en los primeros años de vida? Sí, a ver, creo que es una gran pregunta para comenzar. A ver, yo creo que podemos abordarlo desde dos perspectivas, ¿verdad? Desde la perspectiva lógica y desde la perspectiva también de neurociencia. Desde la perspectiva lógica es, para que un ser humano nazca, se necesita de mamá y de papá. Por lo tanto, papá no puede ser una figura que solamente participa en la creación de vida, sino que así como participa en la creación de vida, pues necesita participar en todo lo que viene después y en todo ese desarrollo que su hijo o que su hija, pues
van a seguir teniendo a lo largo de la vida, a lo largo de los años, de las diferentes etapas. Es decir, si papá se necesita para la creación, pues papá se necesita para la educación también. Esto es algo lógico. Desde la neurociencia, pues tenemos muchísima fundamentación, ¿verdad? Existen investigaciones científicas, existen recursos bibliográficos, existen especialistas de nivel internacional que hablan de esto. Por poner un ejemplo o por empezar a dar recomendaciones bibliográficas, tenemos pues el ejemplo de Meg Meeker. Ella es una psicóloga estadounidense que tiene libros preciosos, por ejemplo, Padres Fuertes, Hijas Felices o Padres Fuertes, Hijos Felices. Son dos libros diferentes. Y precisamente estos libros hablan sobre el poder y, y lo irreemplazable que es papá para que una niña crezca de manera sana y para que un niño crezca de manera sana. Hablando específicamente del impacto que papá tiene en la vida de una hija mujer, estamos hablando de que papá pues es esa primera figura de vínculo con el sexo opuesto que le muestra cómo es esta naturaleza masculina, que le brinda todo este sentido de protección, esta imagen de ser su héroe, este vínculo protector, este contraste entre lo que es mamá o entre cómo mamá me cuida y cómo papá también me cuida, pero de una perspectiva diferente, desde una naturaleza distinta que también nutre. Y esto es algo muy poderoso, porque si nos vamos a la vida adulta o a los años consiguientes, pues la figura de papá es al final como ese primer vínculo con el sexo opuesto que le va forjando un molde de lo que sigue después con sus relaciones con el sexo opuesto, ¿verdad? Es como entender cómo un hombre puede tener esta masculinidad sana, cómo puede formar o tener este vínculo que es protector y al mismo tiempo que puede establecer límites, que se respeta mutuamente y pues que al final nutre y construye toda esta parte del autoconcepto de quién soy yo, hablando como de la perspectiva de las hijas mujeres. Hablando de la perspectiva del rol del papá en la vida de los hijos varones, pues es tal cual ese modelo a seguir, ¿verdad? Es al final papá quien está presente para mostrarle al hijo cómo en la masculinidad o cómo en esta fuerza que forma parte natural de la perspectiva humana del hombre varón, pues también puede existir esta ternura, este cuidado, este juego. Hay incluso documentación científica que habla de una manera preciosa de cómo el juego rudo con papá, o sea, de un hijo varón o de una hija mujer con papá, esta parte en donde se hacen cosquillas, que se hace bolita, que la avienta al techo, que hacen remolinos, digo, siempre de una manera segura, pero cómo este juego rudo pues construye muchísimas habilidades que a veces no están presentes en otras relaciones. Este juego rudo con papá pues es diferente al tipo de juego que se puede tener con los amigos, con mamá, con los tíos, con los abuelos. Es un vínculo único. Y para el hijo hombre, pues también es este modelo de regulación emocional. Creo que hoy en día hemos crecido muchísimo en entender cómo las emociones no son malas, cómo las emociones son naturales en el ser humano y mujeres y hombres las expresan de manera diferente, incluso dentro de o sea, dentro del rango de temperamentos del hombre y rango de temperamentos de la mujer, se expresan las emociones con un nivel de intensidad distinto. Y que un hijo hombre vea a su papá varón, el cómo demuestra las emociones, el cómo demuestra el afecto, el cómo es capaz de regularse, pues es este ejemplo vivo y este modelo a seguir de una sana masculinidad, de cómo se pueden vivir las emociones de una manera adecuada, asertiva, educada. Y aquí no estoy hablando de que sean papás perfectos, ¿verdad? Sabemos que no hay ni papás ni mamás perfectos, pero que al final en este aprendizaje continuo y en este crecimiento de la salud mental de un papá, pues es este gran ejemplo para los hijos. Ujú. Ahora, ahorita estás mencionando los pros de que esté conviviendo con papá, Sí. él o la menor, los pros. Podríamos hablar también de los contras que puede haber el que no esté conviviendo con el papá. ¿Qué afectaciones puede tener un menor o una Sí. menor? Sí, miren, hablando un poco como del fundamento científico que tenemos o de la investigación que tenemos detrás, no quiero que esto que estamos platicando el día de hoy se escuche como pura cursilería o experiencia banal, ¿verdad? Porque a veces cuando Opiniones hablamos como de superficiales. esta parte de relación humana o de interacción social
o de vinculación familiar, se tiende a creer que todo esto lo decimos porque se escucha bonito y ya. Pero la realidad de las cosas es que ya hay mucho fundamento científico. Incluso, digo, aquí lo tengo por escrito porque es algo muy importante para mí compartir el día de hoy y que no me quiero equivocar en las estadísticas, porque como les digo, ya hay esta evidencia y hay esta investigación documentada del impacto que tiene la ausencia de papá en el desarrollo de los hijos. Por ejemplo, aquí lo tengo a la mano, que es que en Estados Unidos el National Center for Health Statistics hizo un estudio con más de 17 mil menores de 17 años y se dieron cuenta o evaluaron cuál era el riesgo de problemas emocionales y de problemas de conducta cuando estos niños no habían crecido con un padre. Y las cifras son las siguientes. El 63% de los suicidios en jóvenes se da entre niños sin padre. El 90% de los niños que se van de casa es porque no tuvieron un papá presente. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. El 80% de violaciones con violencia las cometen chicos de padres ausentes. Los jóvenes sin padre tienen el 71% de abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocieron a su padre. El 70% de jóvenes internados en reformatorios creció sin padre y el 85% de jóvenes en prisión proviene de familias en las que solo estaba presente la madre. Estas son cifras, son estadísticas Una estadística es crudas, altísima. altísimas, que de verdad las leo, las digo, las ponemos en palabras y se te pone la piel chinita de entender el impacto que esto puede llegar a tener, pues en la vida de un niño, ¿verdad? En esta falta de haber recibido el balance de la feminidad de mamá y de la masculinidad de papá, que ambas se necesitan por igual para el desarrollo sano. Ahora, aunque estas estadísticas, como les decía, son crudas, nos ponen la piel de gallina y por supuesto que no queremos estar ahí, sí tenemos que ser conscientes de que hay un antídoto para esto, ¿sí? Es decir, estas cifras que estamos teniendo aquí, pues son de niños que no tuvieron la oportunidad de crecer con un papá por diferentes razones y que no tuvieron un modelo o una figura paterna masculina sana en su vida. Entonces, ¿cuál es el antídoto? El antídoto es ser conscientes de esto y decir de qué manera empezamos a involucrar a papá en la crianza, de qué manera prevenimos y le damos la vuelta a estos números, valorando y enalteciendo el rol que papá tiene en la vida de sus hijos y la importancia de estas figuras masculinas sanas para el desarrollo. ¿Sabes qué? Es que sí, estoy de acuerdo contigo que de alguna manera se debe pues ahora sí, de agarrar el rollo de esto, de que la parte obstructora diga, no, ¿sabes qué? Sí, pero mira, yo te lo digo porque yo lo viví. Ujú. A mí literal me dice, y hasta la fecha todavía me lo dice, le haces que, o sea, ¿tú qué? Que te vea a ti, ¿qué? Deposítame, y es todo lo que tienes que hacer. Ujú. Desafortunadamente así son muchas mentalidades de las personas y que no las haces entender, pues. Sí. Ujú. Entonces, ¿cuál podría ser un método a lo mejor para poder llegar al corazón de esas personas y ablandarles y decirles, oye, ¿sabes qué? Es que le pasa esto al niño, no es lo que tú crees, o sea, te lo está diciendo una persona que estudió, una persona que sabe, una persona que está enfocada en esto y esto es lo que está pasando y esto es lo que puede pasar. Exacto. Y esta es la evidencia que tenemos. Y mira, Dani, yo sé, y tenemos que ser conscientes, y en su momento lo platiqué con Anuar también, yo sé que hay muchas mujeres, muchas mamás y muchas personas, ¿verdad? Independientemente de que sean mamás o sean mujeres, muchas personas que tuvieron malas experiencias de crianza con sus propios padres. Y que entonces esa experiencia que tuvieron o esa vida, pues las hace tener ciertos prejuicios a estas personas de decir, es que papá no es tan positivo, es que la figura de papá da más miedo que confort, es que papá lastima más de lo que cuida, ¿sí? Por sus propias experiencias de vida, por sus anécdotas, por lo que les tocó vivir, y que no han sido conscientes o que no lo han trabajado de alguna manera. Creo yo que necesitamos empezar a hacer conciencia y decir, a ver, así como hay
paternidades que no se han llevado de la mejor manera y papás que sí han sido más violentos que cuidadores. También hay papás que están siendo más cuidadores, que están siendo más conscientes, Claro. que se están informando, que se están formando y que no podemos dar por hecho o obviar que todos van a ser iguales, ¿verdad? Parte importante es esto, es como trabajar nuestra historia de vida, entender que no porque a algunas personas les tocó vivir una mala experiencia con su propio padre significa que todas las experiencias o todos los papás o todas las relaciones con papás son así. Por supuesto que no. Creo que más bien tenemos que precisamente abrir estas conversaciones, compartir este tipo de datos con fundamento científico y brindar esta conciencia. Yo soy fiel creyente de que la conciencia, es decir, el tener esta información, el entenderla, el saber que hay documentación alrededor de esto, nos hace valorar el rol de un papá. No podemos actuar de manera diferente, no podemos tomar decisiones diferentes si no somos conscientes del valor que esto tiene. Entonces, definitivamente es información que tenemos que difundir, que yo de verdad soy una fiel creyente de que los papás son pilar en la educación de sus hijos y es algo que constantemente estoy promoviendo. Les puedo compartir incluso estas referencias bibliográficas para que en el mismo texto de este episodio del podcast se puedan quedar y que sean links de que se puedan compartir como con mucha facilidad y que la gente, pues que tiene esta Te curiosidad lo y que quiere agradecería, tener más información, pues sí, pueda acceder a ello. Ujú. Claro, claro. Muchísimas gracias de antemano por eso, Ani. Y definitivamente, pues acaba siendo el mayor desafío, no tanto el extraer, sintetizar esta información, sino que quienes están en el rol de la obstrucción, que es definitivamente un tipo de maltrato, pues estén dispuestas a reconocer que esa es la naturaleza de la obstrucción que están infligiendo, es decir, que es un genuino maltrato hacia el niño, la niña, y que en esa medida pues estén dispuestos a hacer ajustes, ¿no? Ujú. Em, Yéndonos a algunos de los impactos muy particulares que llega a tener la ausencia de la figura paterna, Ani, hay quienes dicen que si bien esta etiqueta de la función materna que cuida, que alimenta al niño, también existe esta función paterna que es llevarlo a descubrir el mundo, que Sí. salga del nido, ¿no? claro. Ujú. ¿Qué le pasa emocionalmente a un niño cuando se le impide ese empujón hacia la autonomía que suele dar la figura paterna? Sí. Miren, yo he tenido la oportunidad de asesorar familias uno a uno, ¿verdad? De acompañarlos en estos procesos o en estas decisiones de crianza en el desarrollo de sus hijos. Y algo que con frecuencia me toca ver es una dinámica llamada preferencia parental. Ujú. Esta preferencia parental, cuando un niño recibe la educación o vive en casa con ambos padres, hay edades comunes en donde existe esta tendencia hacia acercarse más a mamá que a papá. Ujú. Simplemente por el hecho de que, pues, mamá fue la que brindó este primer alimento, este primer confort, esta extensión de seguridad. Al final, pues, en el embarazo sí se van formando y al principio el niño tiene que pasar como por este proceso de individuación, ¿verdad? Que sabemos que alrededor de los 2 añitos empiezan a entender que mamá no soy yo y yo no soy mamá, sino que somos dos personas distintas. Y entonces alrededor de esta etapa es común que exista una dinámica de preferencia parental. Prefiero estar más con mamá que con papá, ¿sí? Por proceso de desarrollo y de lo que les acabo de explicar. ¿Qué pasa cuando en este proceso de individuación o en esta preferencia parental, mamá no se da cuenta y retroalimenta esta dinámica diciéndole a su hijo o a su hija, sí, quédate más conmigo, sí, yo te satisfago todas tus necesidades, sí, yo te atiendo, sí, sí, rechaza a papá, sí, o sea, que lo refuerzan de alguna manera? Es muy fácil o delicado, es una línea muy delgada el terminar cayendo en una dinámica de apego ansioso, ¿sí? En donde este niño o esta niña solamente se siente segura o seguro con mamá y por lo tanto empieza a rechazar a papá. Ujú. Yo me acuerdo muchísimo del caso de una chiquita, tenía alrededor de 4 años y ella, lo que empezó como una preferencia parental natural de la edad, se siguió retroalimentando, como les decía, con la respuesta constante de mamá
y llegó un punto en el que la niña verbalizaba, papá, tú no, papá, no te quiero, papá, no me toques, papá, vete, ¿sí? Siendo que papá estaba presente en su casa. Entonces, cuando empiezan a hacer esto, cuando la niña empieza a hacer estos comentarios y empieza a mostrar un rechazo evidente hacia papá, la familia llega conmigo, tenemos la asesoría y entonces me empiezan a platicar de todo este contexto de cómo empezó como preferencia parental y demás. Entonces, algo muy importante que trabajamos en esa asesoría familiar fue que mamá empezara a dibujar una imagen positiva de papá, ¿sí? Porque muchas veces lo que sucede es que las mujeres, por alguna razón, o por naturaleza humana más bien, tal vez pues somos más, en la mayoría de los casos, más prestas a estar buscando información sobre crianza, sobre educación, o estamos en el parque con las otras mamás y nos fijamos más en lo que hacen o en lo que dicen, como que de alguna manera podemos sentir que tenemos más herramientas de crianza. Y muchas veces las mamás sin querer queriendo empiezan a invalidar las decisiones del papá, ¿sí? Es que tú no le sabes cambiar el pañal, es que lo estás haciendo mal, es que mejor lo hago yo. Ay, no, a ver, ven, conmigo ya deja de llorar, ¿sí te fijas? Entonces, todo este tipo de verbalización hace que dentro de la psicología del niño o de la niña, pues más rechacen a papá. Ujú. Entonces, un punto importante en esto es empezar a hablar en positivo de papá, desde ahí. Mira cómo papi te cuida. Mira cómo papá sí te pudo cambiar el pañal. Mira cómo papá te trajo tu leche. Ay, qué rica la comida o la cena que preparó papá. Gracias, papá. O sea, con esta familia y con muchas otras empezamos a trabajar desde esta verbalización de cómo se empieza a hablar desde el papá. Ujú. Si hablamos de situaciones o de dinámicas familiares en donde papá no vive en la misma casa que mamá y los hijos, pues esto va a ser todavía más poderoso, ¿verdad? Porque si el tiempo que tengo con papá es limitado, pues mi concepto de papá sí se va a nutrir en el momento en el que convivo con él, pero también en todo lo que voy escuchando de papá cuando no estoy físicamente con él. Es decir, lo que mi mamá me dice, lo que me retroalimenta, las experiencias que yo me repito como película en mi cabeza de lo que pasó cuando convivimos. Entonces, al final, todo esto forma una parte muy importante del concepto que se hace de papá y cómo ante una tal vez preferencia parental, esto de todos modos siempre se puede sanar. ¿Qué pasa cuando esta preferencia parental, como les decía, no se trabaja o se convierte en un apego ansioso en donde yo dependo solamente de mamá y rechazo completamente a papá? Pues lo que se está forjando en su psicología, hablando de la primera infancia, es que ese rechazo hacia papá se convierte en un rechazo hacia el mundo exterior. ¿Por qué? Porque papá forma el primer ejemplo o la primera experiencia de que afuera de mamá hay alguien más que me puede mantener segura o que me puede mantener seguro. Claro. Entonces, estoy en el proceso de individuación, ya estoy entendiendo o asimilando que yo no soy igual a mamá y mamá no es igual a yo, y entonces está papá. Este es mi primer vínculo con el mundo exterior. Y entonces cuando de papá recibo amor, cuidado, respeto, buenos tratos, disciplina, límites, ¿sí? Todo lo que necesitamos para crecer con bienestar, entonces dentro de la psicología del niño se va forjando un concepto de el mundo es un lugar seguro. Porque afuera de mamá hay alguien más, hay una extensión, hay experiencias externas que me brindan seguridad, confort, que hay otras personas que también me pueden mantener bien. Y papá es quien tiene ese gran rol de mostrarle el mundo a sus hijos de una manera segura, armoniosa, que los hace sentir capaces de vincularse con los demás. O sea, es como su primera experiencia de los vínculos que va a hacer con otras personas y de las relaciones sanas que queremos que construya en el futuro. Ujú. Que puede no ser sencillo, o sea, puede ser Sí, realmente un desafío, puede ser conflictivo inclusive a nivel de una diferencia de personalidades o en donde hay una autoridad que busca guiar versus un individuo que, como dices, está formando y que que opta por sus propios caminos, por equivocados que estos puedan ser, y aún así, la experiencia de resolver ese conflicto, pues acaba siendo un aprendizaje invaluable, ¿no? sí, Que en esta instancia es con esa figura que es, que lo va a acompañar toda la vida, que es el padre, pero que bien es un aprendizaje que se transmite hacia el resto de las personas con las que puede llegarse a encontrar. Dani, no sé si sí. quieras comentar algo. Me estaba riendo ahorita, perdón, porque
ahorita que estabas comentando que le hablaran bien de papá y todo eso, Ujú. o sea, una ocasión llegó ella misma a hablarme porque el niño estaba haciendo berrinche para que yo regañara al niño por videollamada. Le dije que, vale, colgué. Dije, ¿qué le estará diciendo? O sea, si ahorita me habló para eso, ¿qué le estará diciendo al niño cuando pues, realmente no estoy, ¿no? No, no estás. Claro, sí. Claro. Sí, y eso también es una dinámica que yo siempre le digo a las familias que hay que tener mucho cuidado. O sea, esta dinámica del policía bueno, el policía malo, si uno es el que regaña, el otro es el que apapacha, sea quien sea el rol, pues no es algo que va a ser de ayuda para los niños, ¿verdad? Incluso en situaciones en donde mamá y papá viven en diferentes casas, buscamos que tengan esta misma educación y esta misma línea de crianza para los hijos, pues para que también ellos puedan crecer con coherencia, ¿verdad? Estos límites, pues me los ponen tanto papá como mamá, este amor me lo dan tanto papá como mamá, y entonces este concepto que yo me estoy haciendo de quién soy, de cómo me educan, de cómo me demuestran el cariño a través de los límites y de la conexión que se necesitan ambos por igual, pues brinda seguridad y esto pues fortalece el desarrollo, por Claro, supuesto. también te voy a platicar por ahí algo, a Anuar, no sé si ya te lo comenté. Por ahí yo veía unas actitudes de mi hijo que sí, de mucho berrinche. Se notaba más cuando estaba, sí, con la mamá a lo mejor, pero Mm, ya también se empezaba a ver conmigo. mm, Eh, Era muy serio, muy reprimido, todo eso. Opté por llevarlo a la psicóloga, eh, donde pues bueno, ya cuando pasó un tiempo y nos citó solos y dice, es que ya después de hablar con nosotros nos dijo, es que no, el niño no tiene nada, el niño no va a cambiar. Dice, primero vayan ustedes dos a terapia mm, y ya después vengan otra vez, pero yo les aseguro que ya no se va a ofrecer porque el niño ya no va a ser el mismo. mm, Ustedes van a cambiar. ujú. Entonces, definitivamente lo que acabas de mencionar ahorita de que pues, todo es en casa porque nosotros somos quienes estamos forjando al niño, Sí, tú Yes. ya eres la segunda persona que me lo dice y que sabe del tema, ¿no? sí. Entonces, yo creo que sí ponen mucho ojo en eso porque sí es delicado y sí los afectas. Sí, pues al final somos este modelo a seguir vivo para ellos. Lo que hacemos, lo que decimos, la manera en la que respondemos, cómo nos regulamos, le da información al niño. Y ojo, como les decía aquí, no, para nada quiero enviar el mensaje de que tenemos que ser perfectos. Por supuesto que no, pero sí ser conscientes, ¿sí? Es muy diferente, poniendo ejemplos, es muy diferente que yo pierda el control y grite y castigue a mi hijo, ¿sí? De una manera como caótica de, ay, ya, es que porque siempre tienes que estar llorando, no te aguanto, ah, y grito y muevo las manos y me veo en caos. Y después de eso yo decir, y qué bueno porque se lo merecía, porque me tenía harta o me tenía harto, es diferente eso a yo decir, ok, perdí el control y eso no es algo que yo quiero hacer. Y Sí, entonces me acerco y le o digo, pedirle templanza al niño, ¿no? O sea, pedirle al niño que se relaje, que no haga ese berrinche, pero pues está viendo en casa que tú estás haciendo un argüende por Pierdes el que se le control. por cayó lo el que vaso. sea. O Así sea, es. Sí. dices, qué cosa, ¿cómo quieres que cambie? ¿Cómo quieres templanza? ¿Cómo quieres comprensión si no le estás dando eso? Sí, y como dicen, el mayor reto al educar a nuestros hijos no son nuestros hijos, somos nosotros. O sea, es aprender a Sí, regularnos nosotros y aprender a gestionarnos nosotros. Y entonces, como les decía, al final el tema no está en perder o no el control. Como papás nos vamos a equivocar. El tema está en qué hacemos después. O sea, es diferente justificarnos o aventar el problema abajo de la alfombra y no volver a hablar de eso, a acercarnos después de haber perdido el control con nuestro hijo y decirle, Chiqui, perdón, perdí el control, no respiré y grité de una en manera en la que no profundidad. quiero volver a hacerla. Voy a aprender a respirar, sigo aprendiendo a cómo trabajar en eso para poderte responder con mayor calma. O sea, el simple hecho de acercarnos y reparar después de un error, de una O- equivocación, de algo que no queríamos decir o hacer, es súper poderoso para el niño. O sea, este también es ejemplo y es modelo a seguir. Ani, tú eres experta en validar las emociones de los niños. Ujú. Cuando un progenitor utiliza el discurso de que lo único que busca es proteger al niño, lo pongo entre comillas porque incluso hay autores que lo manejan como un gran mito,
o como una gran excusa, limitando la convivencia con el otro progenitor, ¿estarás de acuerdo con que le está pidiendo que arranque una parte, si no es que la mitad de su identidad? Ujú. ¿Tú estarías de acuerdo con lo que dije al principio de que esta obstrucción y que genuinamente existe un fenómeno actual de alienación parental y que es una, un maltrato emocional? Sí, sí es un maltrato emocional, digo, por todo lo que hemos platicado ahorita, de la necesidad que un ser humano tiene para su sano desarrollo, el tener una figura paterna sana y positiva. Sé que, como les decía, hay familias que desafortunadamente han vivido una experiencia em, pues dolorosa con un papá y que entonces en esas situaciones es necesario, pues bueno, tomar distancia, tomar otro modelo, otro rol parental positivo. Sí hay estas situaciones, pero cuando no se ha vivido una situación así, es sumamente necesario porque siempre la opción número uno tiene que ser la convivencia y la sana conexión de ese niño con su padre progenitor. Eso es lo que siempre vamos a preferir. En casos específicos, especiales, eventuales y desafortunados, en donde los niños reciben maltrato de parte de su padre o de su madre progenitora, ahí sí, desafortunadamente, pero por temas de seguridad, tenemos que tomar distancia de ese vínculo y buscar el que alguien más pues forme ese vínculo y esa relación sana, tanto femenina como masculina con el niño. Ahora, hablando y con el contexto que hemos estado tratando de tener sobre evidencia científica y demás, hay un investigador asiático llamado, digo, igual y no voy a pronunciar muy bien su nombre, pero es Jiayi Yu. Y él en el 2024, o sea, estamos hablando de que hace un año y medio, hizo una publicación espectacular de la investigación sobre el impacto del papá varón en el desarrollo de las niñas ya en su etapa adolescente. Y él, específicamente en esta publicación, junto con los otros investigadores, llegaron a esta conclusión que me parece sumamente valiosa de decir, el papá involucrado ayuda al niño a construir el quién es, su lugar en la familia, su lugar en la sociedad. Y lo ponen tal cual. Esto es esencial para su desarrollo psicosocial. O sea, aquí estamos hablando de la psique, de la sociabilidad, de cómo este vínculo al final se va a ir a replicar o se va a ir a trasladar a la relación que esta niña, en este caso, o este hijo varón, va a tener con las personas a su alrededor. Y esta es una publicación reciente, actual, de carácter científico. Es decir, la alienación parental daña este desarrollo psicosocial. Y como les decía, pues es que papá tiene un rol irreemplazable, o sea, realmente construye el bienestar, el vínculo, el apego seguro que todo niño necesita. Y somos conscientes, porque esto no lo vamos a negar, ¿verdad? Lo hemos platicado antes, somos conscientes de que hay situaciones en donde papás o mamás han pues cometido actos violentos con sus hijos y por un tema de seguridad, pues hay que tomar este distanciamiento por seguridad. Pero es que si no fue así, necesitan a mamá y a papá en su crianza y en su desarrollo. Sin duda, sin duda. Ani, también tú hablas, de hecho ese es el título de tu programa, Educar en Conexión. Sí. Y pues estamos hablando justamente de algo que vivimos muchos padres a nivel internacional, es un fenómeno internacional de vernos forzados a no estar presentes en el día a día de la vida de nuestros hijos. ¿Tú Ujú. consideras que es posible mantener la conexión emocional a pesar de la distancia física? Y si acaso es posible, ¿cómo superar este silencio forzado? Sí, gracias por esa pregunta, Nor, porque creo que también es importante pues llenar de esperanza a las familias que nos escuchan, ¿verdad? Mm, hay una metodología que yo he desarrollado en los últimos años de acuerdo a todo lo que he estudiado sobre apego, vínculo, relaciones sociales saludables y relaciones familiares sanas. Y esta metodología yo la titulé Amor, porque es precisamente lo que queremos formar en la relación con nuestros hijos. Queremos buscar este vínculo afectivo, queremos buscar este amor
Y le llamé amor también porque resume de una manera concreta los 4 elementos indispensables para una relación sana. Estos 4 elementos son los siguientes. Es un acrónimo, entonces es A de estar aquí, M de usar nuestras manos, O de usar nuestros ojos y R de retirar todas las distracciones. Entonces, esta metodología de amor es buscar espacios en donde podamos estar con nuestros hijos ahí, entrando a su mundo, en sus intereses, escuchándolos, no queriéndolos que se interesen por lo que a nosotros nos gusta, sino viceversa, entender cuáles son sus motivaciones, sus pasiones, sus juegos favoritos e ir hacia ellos aquí con nuestras manos, es decir, que haya contacto físico. El contacto físico es importante, este contacto físico del apapacho, las cosquillas, el chócala, la palmadita en la espalda, el cariñito en la cabeza, es sumamente poderoso a nivel del sistema nervioso. Em, Ojo, o que es de ojos, que significa buscar este contacto visual, el contacto visual sano, que cara a cara, que con los ojos te dices te amo, te quiero, eres alguien súper valioso en mi vida. Híjole, es que es reconfortante, nos conecta como seres humanos. Y R de retirar distracciones significa buscar estos espacios en donde no va a haber pantallas y en donde realmente vamos a estar ahí uno a uno. ¿Qué sucede con estos 4 elementos a nivel neuroquímico? Es decir, a nivel del sistema nervioso. Estar ahí secreta serotonina, el contacto físico secreta endorfinas, el contacto visual secreta oxitocina y el compartir ese momento sin distracciones secreta dopamina. Todas estas son hormonas o son neurotransmisores del bienestar. Entonces, a pesar de que un papá no esté o no puede estar en el día a día con su hijo, en esos momentos de convivencia, en esa visita semanal, en ese momento que tengan la oportunidad de estar juntos, tratar de tener estos 4 elementos presentes. Y sé que se puede escuchar como muy complejo por todo lo que dije, pero es realmente sencillo. O sea, imagínense ustedes una actividad de van con sus hijos pequeños que les encanta construir torres, ya saben, con estos imanes o con blocks. Y entonces sentarte en el piso a jugar con los blocks o con los imanes que le gustan, ahí ya estás ahí con tus manos, con tus ojos, sin distracciones. Oye, que mi hijo ya no está chiquito y ya no juega en el piso. Le gusta, no sé, ir a los videojuegos. Bueno, pues en medio de los videojuegos, platicar, oye, a ver, dime qué es lo que a ti te gusta, este videojuego que está, porque está padre. Oye, yo siempre pierdo en el FIFA. ¿Cómo le haces tú para ser bueno en el FIFA? ¿Sí? Esta parte como de involucrarnos en sus intereses, entender qué es lo que les gusta, platicar con ellos, no hacerles preguntas como FBI, sino ustedes también platicarles de su vida y abrir la conversación, es tener estos momentos de conexión. Y de verdad, es algo sumamente poderoso. A ver, ahora también quiero ser muy realista, ¿verdad? Hablando de prácticas realistas. Esto en persona va a ser sumamente nutritivo y sumamente poderoso. Ujú. En dado caso de que no pueda existir esta conexión en persona, cara a cara, con contacto visual, con contacto físico, tratar de tener elementos lo más similares posibles, ¿sí? Hacer alguna dinámica de enviarse cartas, enviarse videos, notas de voz, mensajes que de alguna manera le recuerden que estás presente. Sí, yo me acuerdo muchísimo de un papá piloto que me decía, Ani, viajo muchísimo, pero es que no quiero que mis hijos se olviden de mí, quiero que me tengan presente, que me sientan presente. Y entonces él hizo una dinámica cuando se iba de viaje prolongado, estamos hablando de 3 semanas, hacía una dinámica de preparar cartas para esas 3 semanas con alguna pequeña frase motivacional, con un pequeño, ya saben, estos juguetitos que salen en el huevito Kinder o cosas mínimas, ¿verdad? O algo que se encontró en el viaje, oye, me encontré esta hoja que solamente la ves en los árboles de China y entonces la metí en la cartita y le tenía como preparadas esas interacciones sorpresa día a día a su hija. Entonces, por supuesto que esto pues hacía que de alguna manera lo siguiera sintiendo presente y que esta conexión y este vínculo pues superara el tiempo y el espacio. Eso es algo precioso de lo que habla John Bowlby, que es el padre del concepto del apego seguro. Y John Bowlby desde los años 50 decía, el apego es ese vínculo que puede trascender el tiempo y el espacio. Entonces, es buscar esta manera de seguirnos vinculando y de seguir estando presentes, aunque a veces no podamos estar cara a cara o físicamente ahí. Una pregunta, Ani. Aquí la rutina que se pueda llevar con el niño.
Es decir, casi siempre las convivencias son lo ves, son de días. Hay como que lo ves a lo mejor un fin de semana sí, 2 días entre semana, pero ya están fijos, o sea, ya es de que el niño se tiene que ir y de que se tienen que acatar eso. La rutina puede ser molesta para el menor. No, realmente, Dani, la rutina puede ser incluso un ancla de seguridad, ¿sí? Cuando existe este tipo de dinámica en donde ya están asignados los días y los horarios en donde van a ver a papá, lo que yo recomiendo es tener un calendario visual. ¿Qué es un calendario visual? Imagínate tú tal cual el calendario del mes y entonces marcar qué días de la semana voy a ver a papá. Entonces, el tener este calendario pegado en el refrigerador, en la pared o en la puerta de su cuarto, hace que se puedan anticipar para esa interacción. Y entonces es algo que están esperando, ¿sí? Es como Que cuando ya lo marcamos espere. en el calendario la fecha de cumpleaños. Y entonces, ay, ¿cuántos días faltan para ese día de cumpleaños? Pues como con esa misma ilusión y anhelo, esperan el convivir con papá. Y tener esta estructura es algo sano, no es algo que se convierte tedioso, ni mucho menos al revés, o sea, les da mucha estructura y ustedes lo pueden aprovechar para decir, bueno, nos vamos a ver el martes y como yo sé que el lunes vas a clase de natación, el martes me cuentas qué patada nueva o qué nado diferente hiciste en la clase de natación. El lunes me voy a acordar mucho de ti para que el martes me lo cuentes, haz de cuenta. Mm, Ok, Ujú. híjole, una ok. maravilla. Oye, Ani, hay todo este fenómeno que a varios de nosotros nos está tocando observar en nuestros hijos, que es, la verdad a mí me parece muy desgastante para todos los involucrados y algunos lo quieren ver y otros no. Y es el conflicto de lealtades. Esta Mm. eh, dificultad que enfrentan los niños y que la gran mayoría de las veces lo hacen en silencio frente al progenitor custodio, a la persona con la que Ujú. viven, porque pues no le pueden hacer saber que ellos en realidad sí quisieran estar con papá, hablar con papá, sí quisieran cuando hablan con él, con ella, con nosotros vía telefónica ser cariñosos, pero sienten que al hacerlo están traicionando la lealtad eh, que, que O sienten que van a recibir un regaño, obligatoria, ¿no? sí, sí, Mm. que sienten obligatoria con el custodio con quien viven. Entonces, ¿qué nos podrías decir acerca de este conflicto de lealtad? ¿Cómo prevenirlo? Y sobre todo, ¿qué implicaciones puede llegar a tener en la formación de un niño? Sí, a ver, si hablamos de relaciones saludables, pues esto no es lo ideal para nada. Como les decía ahorita, no queremos manejar dinámicas de policía bueno, policía malo, o poner a los niños en una situación en donde tienen que elegir a quién quieres más, yo sé que es más a mí y no digas que quieres más a alguien. O sea, no, no es sano que se lleve a los niños a estar en estas posiciones incómodas. Ahora, muchas veces, pues esto no va a estar en nuestro control, ¿verdad? Quisiéramos que esta información llegue a los oídos de todos, pero sabemos que pues sería irreal pensar en eso y sabemos que estas son prácticas que todavía se llevan a cabo con algunas personas. Ujú. Esto, como lo platicábamos, viene de sus propias heridas, de su propia historia de vida, de situaciones que, pues, a nivel psicológico es ideal o sería recomendable que trabajaran. Ahora, desde el otro lado de la moneda, siendo que esto no está en nuestro control y puede ser que la otra persona o que el custodio utilice este tipo de tácticas con el niño, lo que podemos hacer desde el otro lado es evitar agregar más tensión o más ansiedad a esa dinámica. Es decir, no forzarla del otro lado a decir, oye, tu mamá te está diciendo que a mí no me puedes hablar, ¿verdad? Oye, tu mamá te dijo que conmigo no puedes ser cariñoso. Oye, tu mamá te dijo que, o sea, no poner al niño en una situación de más tensión o de decir, ay, se está dando cuenta, ay, me va a ir como en feria, ay, esto está peor. Al revés, decirle, oye, ¿sabes qué? Hay muchas maneras en las que nos podemos demostrar amor. Hay personas que se demuestran amor con abrazos, con besos, con palabras que son muy cursis o muy románticas. Tú y yo nos podemos demostrar amor de una manera muy diferente. Por ejemplo, con una palabra sorpresa. Entonces, cuando yo te diga burbuja, significa que te estoy diciendo que te amo con todo mi corazón. Entonces, cuando tú me quieras decir que me amas con todo tu corazón, dime burbuja y yo lo voy a sentir como que me estás diciendo que me amas con todo tu corazón, ¿sí? O sea, como hasta irnos a este lugar juguetón
de yo no te voy a poner presión, ¿sí? Aquí conmigo es a gusto, está padre, te entiendo, no, si la liga ya te la están estirando de un lado, yo no te la voy a estirar del otro lado, al revés. Yo te voy a proteger de que esa liga no te azote en la mano. Y de esta manera como muy empática y muy juguetona, pues estamos haciendo que este hijo, que esta hija, pues lejos de que se sienta más abrumado, presionado por esta situación, pues al revés, se dé cuenta de que nosotros no vamos a jugar ese juego. Wow, wow, qué bonitas propuestas, qué bonitas Eh, ideas, querida Mm, Ani. Yo ya me veo haciéndolo con Carlos. Déjame ya casi para cerrar, compartirles y con esto abro una última o penúltima pregunta, Ani, ujú. que mañana, teóricamente, después de 3 años de obstrucción total, pues está ordenada la reactivación de la convivencia con mi hijo. Entonces, Ah, voy a verlo si todo sale como debe como está ordenado por el juzgado. Y la verdad es que hay un enorme desafío de por medio porque genuinamente ha sido pues víctima de este maltrato de la obstrucción y eso se ha reflejado mucho en su personalidad, en sus emociones. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarte, Ani, si hoy un juez nos estuviera escuchando o un padre, una madre que como yo va a recuperar el contacto con su hijo después de años de obstrucción, ¿cuál consideras tú que es el primer paso para reconectar, hablando de educar en conexión, mm, para reconectar sin forzar, ujú, respetando el corazón del niño, un niño que ha sido maltratado, que ha sido condicionado para temer, para rechazar al progenitor? ujú, ¿Cuáles verías tú como esos primeros pasos y qué sugerencias adicionales tendrías para esa etapa de reconexión? ujú. Em, Mira, es una pregunta sumamente valiosa. Ahorita a la mente me vienen como tres elementos que me gustaría rescatar, ¿sí? El primero, y creo que es el más importante de todos, es seguir la pauta del niño, ¿sí? Creo que como papás que están anhelando este momento después de tanto tiempo, pues va a querer ser como muy automático el correr, abrazarlos, besarlos, el demostrarles nuestro cariño de forma eufórica, porque pues por supuesto que eso se siente y eso queremos hacer. Pero como tú bien dices, Anuar, desde una perspectiva muy realista, pues no sabemos cuál es la información o la perspectiva que ellos han construido en este tiempo que no se han visto. Entonces, un poco como seguir la pauta, sí, mostrarte, por supuesto, abierto a saludarlo, a convivir, a acercarte, pero siempre siguiendo como su pauta, sin invadir o por lo menos no de inicio. El segundo, a mí me gustaría recomendar llevar algún elemento que tal vez le recuerde o que le sume a algún momento de convivencia previo que sí tuvieron. Por tomar tu ejemplo, tal vez hace 3 años que ustedes no se ven, pero hace 4 años tú tienes alguna foto por ahí de cuando fueron a un parque o de cuando lo acompañaste en su cumpleaños o de algún juguete que sabías que le encantaba de chiquito, ¿sí? Y entonces tal vez llevar esa foto o ese recuerdo o ese elemento mm, como para de alguna manera recordarle, más que lo que puede ser que haya escuchado en estos años, recordarle que ya ha habido experiencias previas positivas contigo. Y eso a nivel del sistema nervioso baja la guardia y dice, ay, pero si ya nos la hemos pasado padre, o sea, sé que hoy nos la podemos pasar padre también, ¿sí? Y la tercera puede ser, dependiendo, como les decía ahorita, de los lenguajes del amor de cada niño o de las interacciones que hayan tenido, puede ser un detalle bonito el llevarles algún pequeño regalo, ¿verdad? Estoy hablando de algo simbólico, no lo sé, una carta, algo que sabemos que le puede gustar, si no hay restricciones Dios. alimenticias, ajá, como alguna paletita, algún postre que sabemos que era su favorito, algún peluchito, algo que sepamos que puede ser como lindo para abrir la conversación o para de alguna manera recuperar, como decía en el segundo elemento, pues estas experiencias positivas previas. Ujú, Wow, wow, qué fuerte, qué emotivo es pensar en esta reconexión en estos momentos
y lograr realmente a partir de estas recomendaciones, pues esa reconexión. La verdad es que Sí. yo escucho de pronto allá a las compañeras, los compañeros que enfrentan esta realidad con hijos ya de distintas edades, porque también ese es todo un tema, ¿no? No es lo mismo intentar reconectar con un niño de 4 años que con un niño de 10 o un niño de 13 o un niño de 16, ¿no? O sea, están en Sí. etapas distintas de su vida y el desafío puede ser muy distinto. Dani, Ujú. ¿quieres comentar algo ya para cerrar? No, nada. Ahora sí que este capítulo fue muy diferente, pero sí, yo creo que sí tocó tanto a ti como a mí fibra. Gracias, Ani. Ay, al contrario, muchas gracias a ustedes por este espacio, por generar estas conversaciones tan valiosas para las familias y por su confianza también al invitarme. De verdad que me siento muy agradecida de haber estado aquí con ustedes. Al contrario, Ani, muchísimas gracias. Mira, pues estamos Gracias. convencidos de que en la pared de todos los juzgados debería estar pegada una frase que dijera, el amor de un padre no es un privilegio que se concede, sino que es un derecho que se protege. En función de todo esto que nos acabas de compartir, creo que eso es más que evidente. Y Ujú. a quienes nos han escuchado, especialmente a esos padres y madres que están en medio de una tormenta, pues les decimos que la lucha de nuestra asociación no es una lucha de hombres contra mujeres. Esta es una lucha por la verdad emocional de nuestros hijos, por su bienestar. Y como bien nos ha explicado Ani, cuando obstruimos el vínculo con el padre, no estamos castigando a un ex, estamos privando a un niño, a una niña, de la estructura, de la seguridad, de la identidad que solo ese pilar le puede brindar. Así que, papás, si hoy están lejos, pues no dejen de trabajar en su propia conexión emocional. Hay que seguirnos preparando para ser nuestra mejor versión, para ese reencuentro, porque cuando la justicia llegue, nuestros hijos van a necesitar un padre sano, presente y resiliente. Y mamás, si la ira o el dolor les están ganando, recuerden las palabras y las ideas que nos transmite aquí Ani Elizondo. Su hijo es la mitad de mamá, la mitad de papá en su personalidad. Y amarlo plenamente implica permitirle amar a su padre con total libertad, convivir con él o con ella en caso de que la obstrucción sea hacia la mamá o incluso hacia los abuelos y el resto de la red parental, que quizá en otro momento también podamos platicar un poquito de eso, Ani, de cómo también la Sí. red parental influye en el desarrollo de los niños, los abuelos, los tíos, los primos, que también vemos en muchos de los casos que están siendo bloqueados, obstruidos de esa convivencia tan valiosa. Ani, de nuevo, pues muchas gracias por recordarnos que educar en conexión es ante todo educar desde el respeto a la historia completa de nuestros hijos. Ay, muchísimas gracias de corazón. Y bueno, definitivamente el pensar en el bienestar de nuestros hijos nos hace tomar mejores decisiones. Entonces, pensar en que los niños necesitan a mamá y a papá por igual, pues ojalá que nos mueva a tomar esas decisiones sanas para ellos, para su bienestar, para lo que necesitan para crecer de la mejor manera. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, Ani. Gracias, Dani. Y a todos Muchísimas los gracias, Ani. que nos acompañaron, nos están escuchando quizá en el podcast ya en Spotify o en YouTube, pues gracias por haberse dado el tiempo y si están pasando por una situación de obstrucción, recuerden que no están solas, no están solos. Acérquense a No Más Hijos Rehenes, particularmente a nuestra delegación Jalisco o en cualquier estado en el que se encuentren, busquen la asociación No Más Hijos Rehenes local. Vamos a seguir avanzando y alzando la voz para que ningún niño, ninguna niña tenga que elegir entre papá y mamá y tenga una crianza integral y una convivencia equitativa. Esos dos son los pilares de nuestra lucha. Y como siempre, y espero decírselo mañana de frente y tomándole una manita a mi hijo Carlos Alexander, le digo con todo mi corazón que lo amo. Y aunque esté lejos, aunque no esté presente en su día a día, no dejaré nunca de velar por tu bienestar
y de dar la lucha que haya que dar por volver a formar parte de tu vida y porque seas una persona sana y feliz. Nos escuchamos en el próximo episodio porque la convivencia no se negocia, la convivencia se garantiza. Hasta la próxima. Gracias, chicos. Que estén muy bien. Gracias.